Hola mis amores, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Vanessa Harrison y soy una peruana en Inglaterra. Y si aún eres nuevo por aquí y no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte a mi canal, a activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video YouTube te lo pueda avisar enseguida. Y bueno, mis bellas y bellos, como han podido ver ya en el título de hoy, les voy a estar contando acerca de cómo fue mi parto aquí en Inglaterra. Han podido ver el título, dice que cómo fue mi parto dramático en Inglaterra. De repente para muchas personas pueda sonar dramático porque no son todas las personas a las que les sucede tener un parto o un embarazo muy difícil, complicado y de alto riesgo, como me ha pasado a mí en mis embarazos. Así que les voy a estar contando en esta primera parte cómo fue mi parto de mi primer hijo. Si ustedes son nuevas también por aquí, les voy a contar que a mi primer niño yo lo pude concebir mediante un tratamiento de fertilidad porque yo no podía tener niños. Entonces me sometí a 2 tratamientos in vitro y recién en el segundo pude lograr embarazarme de mi niño. Él ya ahorita va a cumplir 3 añitos, así que el tiempo ha pasado súper rápido, pero en este momento les voy a contar acerca del parto. Mi embarazo de por sí fue muy complicado, fue un embarazo de muy alto riesgo por muchas complicaciones que yo tuve a lo largo de mi embarazo. Ya se los voy a contar de repente en otro video, solamente me voy a enfocar aquí en lo que fue el día de mi parto. El día de mi parto estaba programado para que sea un 28 de julio del año 2017. Para ese entonces yo ya no podía caminar, porque tenía la pelvis abierta por 12 semanas, se me abrió la pelvis, tenía muchas complicaciones, como les dije, con el embarazo. Así que mi parto fue programado exactamente para cuando yo cumpliera las 40 semanas. A pesar de todas las complicaciones que yo tuve, no me querían hacer una cesárea. Yo acepté lo que el doctor me propuso de inducir mi parto a las 40 semanas exactamente porque yo ya estaba sufriendo mucho. Como les dije, yo no podía caminar. Un mes antes yo ya no me podía parar de la cama, no podía dar ni un paso sola. Entonces el doctor me propuso hacerme la inducción del parto justamente el 28 de julio. Ese día me levanté muy temprano con mi esposo, ya que tenía que haber todo un tema de cómo íbamos a salir de la casa, cómo iba a bajar las escaleras, cómo me iba a subir al carro si yo no podía dar un paso sola. Bueno, llegamos al hospital, nos registramos, llegaron las enfermeras, los doctores para poder empezar con la inducción de mi parto. Yo para ese momento estaba muy adolorida, sí, por los problemas que ya traía de todo el embarazo, pero no sentía ninguna otra cosa, ningún otro malestar. Entonces cuando el doctor viene ya para hacerme la inducción, me dice, te vamos a hacer la inducción, esto puede tardar de repente entre 2, 4, 6 horas, 8, depende del cuerpo de cada mujer, depende del sistema. Entonces me dijo que si lo que me había puesto no funcionaba, a las 6 horas que hubiera pasado con esa medicina me iba a cambiar a otra más fuerte como para acelerar mis contracciones. Hasta ahí todo estaba bien, me pusieron un dispositivo para poder acelerar las contracciones, todo iba bien, cuando en eso muy rápidamente a la hora y media más o menos yo empecé ya a sentir dolor, empezaron las contracciones, empezaron cada vez más fuertes, se hacían más agudas. Entonces mi esposo pidió que por favor me dieran, como que me llenaran la tina de baño con agua muy caliente para que yo pueda entrar ahí y relajar mi espalda, porque era que me dolía mucho la espalda, aparte me dolía mucho la pelvis que la traía abierta. Así que con mucho esfuerzo mi esposo logró ponerme en la tina de baño para poder relajarme con agua muy caliente. Pero precisamente un minuto antes de entrar a la tina de baño, cuando él estaba cargándome para poderme poner en el agua caliente, yo sentí muchísimo dolor en mi pecho, muchísimo dolor. Yo en ese momento, como ya conocía mi cuerpo y sabía por qué me estaba sucediendo eso, yo inmediatamente le dije a mi esposo que me iba a dar un ataque de asma, que yo sentía que me iba a dar un ataque de asma. Él me dijo que no me preocupara, seguro que era por el estrés que estaba teniendo en ese momento, por el dolor y por lo que ya estaba pasando. Entonces lo dejamos ahí y bueno, entré a la tina, seguíamos, pero yo seguía sintiendo esa molestia en el pecho.
Pasé como más o menos casi 30 minutos de estar como que sentada en el agua, pero ya no podía más, así que quería salir de ahí porque me dolía mucho más, las contracciones eran mucho más fuertes. Mi esposo me saca de la tina de baño y me lleva a mi cama. Cuando justamente él me quería como que ayudar para sentarme y luego recostarme, yo le dije que no lo hiciera porque sentía mucho más dolor por las contracciones, que mejor me dejara parada, porque parada, sin mover los pies, sin nada, entonces podía aguantar mucho más las contracciones. En ese momento sentía que me iba a dar otra crisis de asma y le dije inmediatamente a mi esposo, mira, me siento mal, siento que me va a dar otra crisis, ya no sé qué hacer. O sea, él me dice, ¿sabes qué? Tranquila, yo voy a ir por tu maleta. La maleta mía y la maleta del bebé estaban todavía dentro del carro de nosotros, así que él fue rápidamente para poder traer mis inhaladores y poder inhalarme. Cuando él ya llega, me encuentra como que tosiendo, me encuentra con la crisis y todo. Entonces me dice, no, mejor te voy a sentar, te voy a sentar en la cama y luego te voy a recostar para que estés mucho más cómoda. Yo lo único que recuerdo, mis amores, es que me logré sentar en la cama y lo vi a él por última vez. La imagen que yo tengo es de él cerca, como que abrazándome, y después yo perdí la conciencia. En ese momento yo no me acuerdo absolutamente nada, no me acuerdo nada de lo que pasó después. Lo que yo les voy a contar, lo que pasó después, fue muy raro, fue muy extraño. Yo lo sé por mi esposo en este momento. Y lo que me pasó fue una crisis muy muy fuerte. Él dice que yo perdí el conocimiento cuando me logró él acostar. Yo no reaccionaba para nada. Inmediatamente él fue por los doctores, por las enfermeras, todos ingresaron muy rápido a la habitación para poder atenderme. Él les dijo a ellos que bueno, era una crisis, que yo era asmática, y ellos no lo habían tenido en cuenta. Me parecía súper raro que en mi historial esté escrito mi condición como una persona asmática y que ellos no lo hayan tenido como que muy presente el día del parto. Entonces mi esposo me cuenta que inmediatamente empezaron a llenarse mi habitación de doctores y de las obstetrices, midwives le dicen aquí, para poder saber qué me estaba pasando. Mi esposo dice que me empezaron a conectar con oxígeno, y otra enfermera me empezaba como que a buscar las venas para poder ponerme una medicina, seguro acelerar y abrirme lo que es el sistema respiratorio. Mi esposo dice que cuando él miró en el piso, o sea, de tanto que me hincaban para buscarme las venas, había un charco de sangre y él estaba parado a un costado de mi cama y él veía todo, él veía cómo me conectaban a los respiradores, él veía todo lo que hacían. Y en ese momento él le dijo al doctor que por favor me conecten hay un equipo que es para escuchar específicamente al bebé, y que ellos le dijeron que no. Le dijeron, no, en este momento el bebé no es importante, en este momento lo más importante es ella, la tenemos que estabilizar a ella, porque si ella no está estable, si ella no respira, el bebé no va a respirar. Él dice que me buscaban como que la respiración, y cada vez mi respiración era como mucho más lenta, era mucho más suave, y que los doctores inmediatamente pusieron como que una alarma en la habitación que era roja, que estaban pidiendo ayuda, buscando una sala libre en ese momento para que me puedan operar, porque yo no reaccionaba. Ahora de repente lo cuento así, un poquito calmada, pero cuando me lo contó mi esposo, es que yo no lo podía creer. Yo no podía creer que hubiera estado como que inconsciente tanto tiempo, y en ese tiempo no sabíamos si el bebé estaba bien, si el bebé estaba mal, si yo iba a reaccionar, si no iba a reaccionar, porque mi esposo dice que cada vez que me abrían los ojos no se veía nada porque mis ojos estaban hacia arriba, y solamente después, minutos antes de que yo reaccione, empezaba a volver en mí, y lo único que hacía era agarrarme el cuello con mis manos y me empezaba como que a jalar la piel, porque no sentía que respiraba. Supuestamente él me dice eso, te jalabas la piel pero no abrías los ojos para nada, y cuando los doctores te iban a revisar no había nada, todo seguía en blanco, pero tú te estabas moviendo. En ese momento sí,
faltando como 5 minutos para que yo reaccionara por completo, me conectaron a los monitores para poder escuchar al bebé. Entonces mi esposo dice que cuando escuchó que el bebé estaba respirando, sintió una calma tremenda, pero cuando yo sufrí la crisis, él dice que en medio de todo lo que él veía era como una película que él nunca había visto en persona, algo así de ver cómo reaniman o cómo reviven a una persona que está sufriendo un ataque así como el que yo sufrí, cómo la traen otra vez en sí. Él dice que era como una película de horror, que lo único que pasó por su mente era que si yo no reaccionaba, si algo malo me pasaba, cómo él iba a avisarle a mi mamá, a mi familia en el Perú, cómo él le iba a decir a ellos que me estaba pasando, que me había pasado algo malo, porque si yo dejaba de respirar y dejaba de recibir oxígeno, me podía causar problemas cerebrales. Eso dijo el doctor, que solamente bastaba un minuto que yo no recibiera oxígeno y mi cerebro no se oxigenara, eso me podría a mí causar un problema a futuro, en el futuro, perdón, de tener un problema cerebral. Gracias a Dios reaccioné después de 30 minutos, pero como dice mi esposo, reaccionaste después que te hicieron muchas, pero muchas cosas, habían muchas personas. Y él me dice, yo estaba parado, yo veía todo y le digo, pero ¿cómo pueden dejar parado ahí a una persona, a un familiar? Porque si ustedes, no sé de qué país me estén viendo, pero si me ven de Perú, cuando tú vas con un familiar que se encuentra muy mal de salud y que entra en una crisis o que está sufriendo así como yo sufrí, lo primero que hacen es echar afuera a todos y solamente se queda el personal, o sea, los doctores, las enfermeras y en mi caso las obstetrices, resolviendo el problema. Pero a mi esposo no lo echaron, lo dejaron ahí mirando todo. Quizás se les pasó, digo yo, porque estaban tan ocupados atendiéndome a mí, buscándome, revisándome, que se olvidaron de decirle que él se fuera y lo dejaron ver todo. Él dice que fue el día más horrible de su vida, el momento en que me vio a mí inconsciente, sin reaccionar, y el tiempo pasaba y pasaba, y por su cabeza solamente pasaban todos los años en que nosotros no nos habíamos conocido, todos los recuerdos, todo, hasta el último momento en que yo quedé embarazada después de muchos intentos, y pensar que en ese momento yo me podía morir. Era muy duro para él, era muy difícil. Él me dice, nunca en mi vida había tenido tanto miedo como cuando te vi. Perdón mis amores, es que de verdad que he tratado de estar como que fuerte contando esto, pero es difícil recordar y no dejar de sentir ese dolor que uno siente, ¿saben? Cuando algo horrible está sucediendo con una persona que tú amas. Eso fue lo que pasó. Después yo pude volver en mí muy lentamente. Les puedo decir que cuando yo logré abrir mis ojos, miré, lo único que veía era como que borroso, veía entre claro y oscuro, pero no escuchaba que me hablara. Mi esposo dice, si te hablaban, te preguntaban cómo estabas, pero o sea, yo no hablaba, era porque yo no escuchaba, y aparte que tenía el oxígeno a todo lo que daba porque me estaba nebulizando y no podía hablar. Y en esos momentos que yo estaba pasando, sentía las contracciones porque el monitor marcaba que yo estaba ya teniendo contracciones más fuertes. Y lo que empezaron a asociar los médicos era que en cada contracción que yo podía tener fuerte, ellos veían que yo como que hacía el intento de levantarme, así como que regresando en mí, hacía el intento de levantarme y me estiraba el cuello para poder respirar y empezaba a mover las manos porque se me iba el aire. O sea, cada contracción hacía que me dé una crisis más fuerte de asma. Y entonces lo que hicieron ellos fue relacionar mis contracciones con mis crisis, o que las contracciones hacían que yo entrara en crisis. Me sacaron el dispositivo que me habían puesto para acelerar las contracciones y me pusieron una medicina opuesta a esa para que pararan todas las contracciones y ver si así como que mejora y deja de darme las crisis. Y de verdad dejaron de darme las crisis mucho después, pero les voy a decir que cuando yo desperté,
yo no sabía dónde estaba, porque entre que abría los ojos yo veía a todos vestidos como que estaban todos con mascarillas, con gorros, con batas, todos de blanco. Y empecé a abrir los ojos más y más y todos estaban igual y todos me miraban, porque yo veía que por aquí todos me miraban. Y yo empezaba a volver en mí, y luego vi a mi esposo que se acercó para darme un beso, para hablarme, pero no escuchaba claramente todas las voces que me hablaban. Luego, cuando fue pasando los minutos y ya yo iba despertando de la inconsciencia en la que había estado, podía escucharlos, podía saber si decirles si sí me duele, si no me duele. Y me acuerdo que me preguntaron si tenía dolor y yo decía que sí, que tenía mucho dolor. Claro, eran por las contracciones, pero también tenía mucho dolor en el pecho por lo que me estaba dando los ataques y me costaba mucho respirar. Les puedo decir que yo no sabía la magnitud o el grado de ese ataque hasta que no me levanté. Después, claro, después de todo eso, y mi esposo me pasó un espejo y me pude ver, mis amores, toda esta parte de mi cuello. Todo esto era como que si me hubieran querido arrancar el cuello o me hubieran querido ahorcar, porque todo eran marcas de dedos negros, por acá rojo, negro, morado. O sea, mi cuello estaba súper feo, súper horrible. Así que ellos pospusieron todo eso y bueno, me dijeron que no, que era muy rara la condición que me había dado. Así que ellos puede ser que sí, que mis contracciones hayan hecho que mi asma se desate, pero que no es 100% seguro. Así que al otro día iban a intentar inducirme por segunda vez el parto. Trataron de hacerlo, pero antes de que lo hagan me dio otra crisis de asma muy fuerte también. Así que ya se canceló todo eso, se canceló porque veían que las crisis seguían y ellos no podían someterme como que a pasar por un parto así, sabiendo que en cualquier momento me podía dar un ataque más fuerte. Entonces me mandaron a casa. Fue un sábado, me mandaron a casa para descansar sábado y domingo y me programaron una cesárea el día lunes. El día lunes ya fui a mi cesárea el 31 de julio y recién ahí pude tener a mi bebé. Gracias a Dios, él es un niño sano, es un niño fuerte. Le agradezco mucho a Dios porque yo estaba tan preocupada de que en ese lapso de tiempo que yo estaba inconsciente, algo malo le pueda pasar a él, o que él se haya quedado sin respirar, si yo no he podido respirar medio minuto o segundos o algo y que eso lo haya complicado. Me daba mucho miedo, pero gracias a Dios, como les digo, todo salió bien. Y sí, mis bellas, esa ha sido mi experiencia con mi parto. De repente algunas dirán, ay no, es un parto dramático, por eso es el nombre que le puse, pero más que dramático yo creo que fue un parto muy complicado, un parto donde no se esperaba la reacción que yo tuve o que me agarrara una crisis en plena labor de parto. Pero todo eso puede pasar. Los partos son tan inciertos, uno no puede saber lo que va a pasar hasta que no nace el bebé. Así que sí, mis amores, espero que este video les haya gustado. Perdónenme si en algún momento me he quebrado, pero es que no podía aguantar las ganas como que de expresar el dolor que sentía al recordar ese momento tan difícil que me tocó vivir. Les mando un súper saludo, gracias a todas las personas que están llegando al canal. Si tienen alguna sugerencia de video que quieren que yo haga, me lo pueden dejar abajo escrito, que yo con mucho gusto les voy a traer los videos que ustedes me pidan. Les mando un súper beso y nos vemos en un próximo video. Bye bye.